Ahora vamos a tratar de los diferentes tipos de bacterias que se utiliza en lo que es el tratamiento de aguas residuales. Tenemos infinidad de bacterias, pero acá se va a tratar de las 5 principales, que son las bacterias autótrofas, las bacterias heterótrofas, las bacterias GAO, las bacterias PAO y las bacterias sulfato-reductoras. Como primero vamos a hablar de lo que son las bacterias heterótrofas. ¿Cuál es su rol principal? Su rol principal es eliminar la contaminación en forma de materia orgánica, de forma que tenemos la materia orgánica a la entrada y la eliminamos a la salida. Una de las diferencias entre la materia orgánica, entre la bacteria autótrofa y heterótrofa, es la fuente de carbono. En la bacteria heterótrofa utilizamos lo que son los compuestos de oxígeno y en la bacteria autótrofa los compuestos de dióxido de carbono. En el dador de electrones, las bacterias heterótrofas utilizan compuestos orgánicos y en las autótrofas compuestos inorgánicos como el amonio. Dentro de las bacterias tenemos las bacterias heterótrofas aerobias, las bacterias desnitrificantes, las desnitrificantes facultativas, las acidogénicas, las acetogénicas y las anaerobias. Las bacterias heterótrofas no pueden eliminar toda la materia orgánica, solo la materia orgánica biodegradable. Las bacterias heterótrofas no crecen directamente a partir de los compuestos orgánicos biodegradables. Estas pueden crecer a partir de moléculas pequeñas y simples. Dentro de ello tenemos dos, que son la materia orgánica fácilmente biodegradable y la materia orgánica lentamente biodegradable. Dentro de la materia orgánica fácilmente biodegradable tenemos a la glucosa y la materia orgánica lentamente biodegradable a la proteína. Ahora vamos a describir lo que es el proceso el mapa conceptual de esta bacteria heterótrofa, lo que es el anabolismo y el catabolismo. La materia orgánica fácilmente biodegradable utiliza como fuente al carbono, que esta parte utiliza la materia orgánica para la síntesis celular, para las relaciones de anabolismo, y en este proceso de síntesis celular se utilizan nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. El resto de materia orgánica se oxida a dióxido de carbono y agua. En este proceso de oxidación se produce la energía necesaria que se puede desarrollar los procesos simples de síntesis celular. En lo que es en la relación de catabolismo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la materia orgánica cede electrones que son aceptores por el oxígeno, que trabaja como aceptor de electrones, y la materia orgánica se oxida como CO2 que perdemos a la atmósfera. Posteriormente hay otro proceso que afecta a la biomasa, así como el proceso de muerte celular. Durante la muerte celular, las bacterias se transforman por un lado en materia orgánica inerte y por el resto en materia orgánica lentamente biodegradable de gran tamaño. Ahora vamos a tratar de lo que es la bacteria autótrofa. ¿Cuál es la principal función de estas bacterias autótrofas? Es el proceso de nitrificación, que tiene como función oxidar el amonio que contamina el agua residual y transformarlo en fuente de nitrito y nitrato. Hay dos posibilidades para los que usan las bacterias autótrofas, que son las de carbono orgánico y la del carbono inorgánico. En lo que es en la fuente de carbono se utiliza el dióxido de carbono. En el dador de electrones se utiliza compuestos inorgánicos como el amonio a nitrito, y el proceso de nitrificación es un proceso que tiene lugar en dos etapas. Oxida el amonio a nitrito y nitrito a nitrato. En el aceptor de electrones se utiliza lo que es el oxígeno, y la nitrificación es un proceso de dos etapas, de amonio a nitrito a cargo de las bacterias amonioxidantes, conocidas también por el AOB. O sea, ¿qué pasa? Es que el amonio se oxida a nitrito. Como segundo tenemos el nitrito que oxida a nitrato, que es a cargo de las bacterias nitrooxidantes, conocidas por las siglas NOB, que se utilizan en los fangos activados. Ahora, el amonio oxida a nitrito y de nitrito oxida a nitrato. Este proceso tiene que ser completo, que se dé
entre amonio y termine en nitrato. Ahora vamos a hablar de lo que es el proceso del catabolismo y anabolismo del metal. Este proceso de crecimiento necesita energía y esa energía se obtiene de la oxidación de amonio a nitrito por las bacterias amonioxidantes, y en este proceso se produce un intercambio de electrones que son cedidos desde el amonio al oxígeno. Ahora, la fuente del dióxido de carbono. Estas bacterias utilizan el carbono inorgánico para la síntesis celular. Para el crecimiento, de esa forma se genera biomasa de bacterias amonioxidantes, y el proceso requiere nutrientes como nitrógeno y fósforo en forma de amonio. Como tercer y último paso, el proceso de muerte celular, que a partir de la materia orgánica de las bacterias se obtiene por un lado la materia orgánica inerte llamada debris y por el otro la materia orgánica lentamente biodegradable. Ahora vamos a hablar de las bacterias PAO. Las bacterias PAO son microorganismos responsables de la eliminación del fósforo, conocidas por PAO, y han evolucionado para obtener una ventaja competitiva respecto al resto de microorganismos heterótrofos comunes, y el que dado a estos últimos son dependientes de la presencia de aceptores de electrones como nitrato, oxígeno para realizar su actividad metabólica en la zona anaerobia del reactor biológico. No puede desarrollarse. Las bacterias PAO se presentan la peculiaridad de que son capaces de acumular ácidos grasos volátiles de manera intracelular en condiciones anaerobias, aunque este proceso requiere una fuente de energía. La energía utilizada proviene de la oxidación de glucógeno y polifosfato que tienen acumulados en su interior celular, así que el selector anaerobio destruyen glucógeno y polifosfato y sueltan fosfatos para obtener la energía suficiente que les permite acumular ácidos grasos volátiles. Cuanto más se llenen de ácidos grasos volátiles, más podrán crecer en condiciones desfavorables. Es lo que ocurre cuando estas bacterias pasan a condiciones anaerobias. Cuando el flujo las arrastra a la parte aerobia del reactor, se encuentran con que las heterótrofas comen y crecen más rápido que las PAO. En este momento, las PAO comienzan a consumir sus reservas internas de comida, de modo que no compite por el sustrato que hay al interior de esta comida o ácidos grasos volátiles. Las utilizan para dos cosas, principalmente para regenerar glucógeno y polifosfato, para lo que absorben del medio ingentes cantidades de fosfato y para crecer y multiplicarse. La relación de demanda química de oxígeno fácilmente asimilable y fósforo total debe ser como mínimo de 10, aunque las relaciones muy elevadas promueven el desarrollo de bacterias GAO, que son las competidoras de las PAO, por los ácidos grasos volátiles. Las especies de bacterias que engloban en acumuladoras de polifosfato son actinobacterias. Las bacterias GAO también almacenan ácidos grasos volátiles en forma de polihidroxicalanatos bajo condiciones anaerobias, siendo el acetato y el propionato las principales especies de los ácidos grasos volátiles presentes en los influentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, las bacterias GAO no almacenan polifosfato. El glucógeno almacenado intracelular es utilizado como fuente de carbono y energía, que consiste en ácidos grasos biodegradables, pero no la liberan polifosfatos en la fase anaerobia ni los consumen durante la fase aerobia como la hacen las PAO. Ahora vamos a continuar con las bacterias GAO. También se dice que son microorganismos indeseables en el tratamiento biológico para la remoción de fósforo.
ya que no contribuye a la remoción biológica del nutriente. Ambos microorganismos, tanto las GAO como las PAO, tienen tasas de consumo de sustratos similares por las aguas residuales, lo que los hace competir por dichos compuestos. Estudios recientes sugieren que las PAO tienen una ventaja sobre las GAO cuando se les provee propinato como fuente de carbono y no el acetato como indica la mayoría. De los estudios en esta área de investigación del tratamiento de aguas residuales, cuando no se trata de remover el fósforo, la presencia de las bacterias GAO es útil para mejorar la sedimentación del lodo. Las bacterias GAO se observa que al igual que las PAO son capaces de almacenar ácidos grasos volátiles como el PHA en condiciones anaerobias, pero como no almacenan polifosfato, el glucógeno intracelular se utiliza como fuente de energía y carbono para la captación de aguas sin tener la típica liberación de fósforo en la etapa anaerobia y su posterior captación en la fase aerobia, tal como lo hacen las bacterias PAO. En la fase aerobia, las GAO utilizan los PHA almacenados previamente para la remoción del glucógeno y crecimiento de la biomasa y cubrir los requisitos de mantenimiento. Ahora vamos a tratar de las bacterias sulfatorreductoras. Constituyen un grupo de procariotes que tienen en común la capacidad de realizar la reducción disimulatoria del sulfato a sulfuro como un componente principal de los procesos bioenergéticos. Las bacterias sulfatorreductoras están diversamente distribuidas en el ambiente anóxico, en los que la reducción de sulfato es la vía predominante de la biomineralización anaerobia. Es conocida que habitan en aguas, suelos, sedimentos, en acuíferos, en yacimientos de petróleo, aguas subterráneas, en la rizósfera de las plantas, emisiones hidrotermales, y la mayoría del gran género de estas especies descritas pertenecen a uno de los 4 linajes filogénicos. Muchas son versátiles, por lo que pueden usar aceptores de electrones diferentes al sulfato en respiración anaeróbica, incluyendo azufre elemental, formato de nitrato, dimetilsulfóxido, manganeso, fierro. La utilización tecnológica de las bacterias sulfatorreductoras al principio parecía ser inadecuada o controversial, pues que la reducción de los sulfatos se consideraba como un proceso indeseable en el tratamiento de aguas residuales. Hoy en día el interés ha crecido para aplicarlo en remoción de sulfatos y metales pesados de aguas residuales y generación de electricidad. Las bacterias sulfatorreductoras son conocidas por presentarse en consorcios de microorganismos inoculares en el proceso de digestión anaerobia, ampliamente utilizada para el tratamiento de aguas residuales con altos niveles de sulfato, y compiten con las bacterias fermentativas o acidogénicas por los productos de hidrólisis, con las bacterias acetogénicas por sustratos intermediarios como los ácidos grasos volátiles y alcoholes, y con las bacterias metanogénicas por sustratos menos complejos como hidrógeno y acetato. El resultado de esta competencia es muy importante porque determina el rendimiento de los productos finales de la mineralización de sulfuro y metano. La actividad de los sulfatorreductores depende principalmente de la disponibilidad de sulfato desde el punto de vista ambiental y demanda química de oxígeno. Es una medida aproximada del contenido total de materia orgánica presentes en una muestra de agua.